Listo, en este video vamos a hablar de una ruta de aprendizaje de Excel o también de hojas de cálculo, porque de alguna manera lo que es Excel quizás en muchas empresas ya está pasando a ser reemplazado por hojas de cálculo de OpenOffice, hojas de cálculo de Google principalmente, dado que pues acceder a Google no pide licencia, aunque también desde Microsoft se puede acceder a hojas de cálculo en línea desde OneDrive. Entonces, ¿cuál es la recomendación para estudiar o para si usted va a enseñar hojas de cálculo, mejor enfatizando de pronto por ahora en Excel? Y es, acá en este documento que voy a dejar en la descripción del video, dejo enlaces para acceder o a documentos donde se explican los temas puntuales o enlaces de videos. Primero, en este video que se llama Estudiar Excel gratis, está también esa misma ruta que voy a detallar un poco más. Está Excel básico, aunque falta mejorarlo, depurar tablas de datos, valor lógico, etcétera. Lo voy a representar acá un poquito más al grano y con títulos más grandes. ¿Qué pasa? Excel modo básico. ¿Qué enseñaría yo de Excel modo básico? Primero, entienda el entorno del Excel. ¿Cuál es el entorno del Excel? Pues que tenemos unos menús que casi todo el mundo hoy en día, desde que haya manejado un computador, lo manejaría. Tenemos inicio, donde está principalmente todo lo que es el formato de las celdas, insertar, y de ahí en adelante incluso algunos menús que por ahora no se van a usar tanto. ¿Qué es entender el modo básico del Excel? Entender que esta es una celda que está referenciada por una columna y una letra y que una celda se edita o accediendo a la barra de fórmulas en la parte superior o dándole doble clic a la celda y que para editarla pues escribimos algo, escribir. Si necesitamos crear una función iniciamos con más o iniciamos con igual, pero eso ni siquiera todavía es el modo básico, que también una celda se puede pintar, se le puede poner rejilla, se le puede poner negrilla, cursiva, subrayado, es decir, se le puede cambiar el formato, que incluso se le puede poner símbolo de dinero, que cuando vamos a escribir un valor no necesitamos escribirlo con todo ese símbolo de dinero. Si yo voy a escribir 25.000 pesos, yo escribo el 25.000 y luego vengo y le pongo símbolo de dinero y que por acá puedo ajustar el formato. Que si voy a escribir un porcentaje, yo no tengo realmente que escribir 50%. Esa puede ser una manera, pero si yo escribo 0.5 y vengo y le doy formato de porcentaje, el mismo Excel me pone el 50% y que ambos valores para el Excel representan lo mismo. Ese cero, eso que yo había escrito como 0.5 o ese 50% poniéndole el porcentaje. Que además, si yo escribo 50 y le doy en formato porcentaje, tengo que entender que él no me va a convertir eso a 50%, que él me lo va a convertir aquí, como vemos, en 5.000%. O sea, yo tengo que escribirlo de 0.5 para entender eso, pues para que me lo convierta a porcentaje. Y es importante entender eso. De resto, acá quito decimales, está el formato condicional, que sería también un modo básico, que es hacer algunos ejercicios. ¿Necesitas ejercicios? En el canal de YouTube, en Excel clases gratis, en el modo básico hay ejercicios muy básicos de manejar Excel, hay videos de la importancia de la celda escape. ¿Por qué la importancia de la celda escape? Estoy editando una, estoy editando una celda, me equivoqué, si hundo escape se me pierde todo lo que estaba escrito, pero me restaura lo que estaba. Por ejemplo, si yo tengo la expresión hola y yo estoy editando para, digamos, escribir, dándole doble clic, escribir otra cosa, entonces si me equivoqué, le doy escape y él me restaura. Pero además, si yo pulso la celda sin darle doble clic y pulso cualquier otra tecla, él me va a editar la celda completamente, no partiendo desde donde yo estaba. Si quiero partir de donde yo estaba, le doy doble clic y edito o vengo a la barra de fórmulas. Ese sería más o menos la parte modo básica, porque yo también recomiendo entonces que incluso muchos usuarios que ya sean, que manejen computador, no necesariamente tienen que empezar desde el modo básico haciendo unos ejercicios canzones de llene una hoja de vida o lléneme una plana con celdas, lléneme una hoja entera de celdas escribiendo cosas, porque eso se vuelve tortuoso para un estudiante. Una manera de ya empezar a usar el Excel, después de haber entendido eso, es usarlo para manipular datos, para toda la parte enfocada en datos. En las empresas se usa el Excel enfocado en datos. ¿Cómo?
hacia la manipulación y depuración. Cuando digo manipulación es la depuración de datos y la buena manipulación, es decir, saber depurar datos, eliminar repetidos, mirar esos repetidos, validar celdas si uno las llega a necesitar y crear y transformar variables o columnas. Listo. Eso, ¿dónde está? También en el video que les dejo inicial en Excel gratis. Ahí está todo lo que corresponde con depurar tablas de datos. Si usted accede a ese video, va a encontrar entonces una lista de videos donde está todo el paso a paso que se debe seguir, de pronto con algunos videos extra que no son del todo necesarios. En esta ruta de aprendizaje voy a dejar de pronto información principal del tema de depuración, de validación y de crear y transformar columnas. ¿Qué es crear y transformar columnas? Está en la segunda lista de videos que habla de valor lógico. ¿Cómo se transforma columnas? Entonces, es utilizar la función sí. Primero, a aprender a utilizar pruebas lógicas. Eso es fundamental. Para una persona que vaya a aprender a usar la función sí, antes de meterse a la función sí, aprenda a hacer pruebas lógicas. Luego aprenda la función y, luego la función no, y luego aprenda la función sí. De la función sí, actualmente existe una derivación que se llama la función sí conjunto, que es más útil que utilizar la función sí anidada como hace muchos años nos enseñaban. Utilizar la función sí conjunto hace las veces de lo que antes lo que en programación conocemos como el case when. Ahora, hay otras funciones como el sumar puntos sí, como promedio puntos sí, como contar puntos sí. Esas funciones puede ser útil verlas, pero yo generalmente en un curso de Excel no las enseño porque todo eso se reemplaza con tablas dinámicas. Si uno sabe bien tablas dinámicas y sabe utilizar todo esto anterior, uno no necesita realmente haber visto esas funciones. Si las llega a necesitar, seguramente una persona que haya visto todo esto que estoy mencionando es capaz de usar una función sumar puntos sí o contar puntos sí, que insisto, no son tan necesarias porque las tablas dinámicas te hacen eso. Entonces, el siguiente paso es estudiar tablas dinámicas. ¿Dónde está el estudio de tablas dinámicas? Entonces, acá en el video de Excel, si quieres estudiar Excel desde el nivel más bajo de Excel, está en las descripciones, encuentras tablas dinámicas. Tengo dos listas de videos de tablas dinámicas. Una un poco más antigua, donde dice analizar una tablas dinámicas avanzadas, usar sección y demás. Ese tablas dinámicas, ya te dejo cuál es la que dice analizar tabla dinámica. Tabla de datos rápido es la antigua, y ya claro eso, entonces voy a copiar este enlace, digamos que esta es la antigua, y acá te voy a dejar la nueva. La más nueva que va más al grano, ya lo abro con clic secundario mejor para que esto no me lleve a esta lista de videos. Es una más nueva, más reciente, donde se explica cómo usando el Excel ya un poquito más moderno, porque la misma gente de Microsoft ha cambiado maneras de hacerlo para hacerlo cada vez más rápido. Pero acá vamos al grano para entender qué es un recuento, qué es una suma, cómo se calcula una suma en tablas dinámicas, para qué calcular sumas, cuándo sí, cuándo no calcularlo, promedio y algo muy útil en las nuevas tablas dinámicas que es recuento distinto. Entonces, ese enlace, ese sí mejor lo dejo acá en tablas dinámicas, y hacer gráficos termina siendo muy fácil si ya sabes hacer tablas dinámicas. Y tableros estadísticos ahí mismo en esa secuencia de videos, y acá te voy a dejar un enlace. Macros, ¿qué es lo principal de macros? Macros, muchas empresas todavía lo usan y hacen unas macros por allá todas desbordantes, pero realmente y en la modernidad, en la actualidad, crear macros, aplicaciones de macros para una empresa, sinceramente considero que no vale tanto la pena. ¿Qué es importante hacer de macros? Saber utilizar el ayudante de macros y saber programación básica, que son condicionales condicionales y bucles. En la lista de video que voy a dejar ahí se puede aprender condicionales y bucles, que es lo básico de programación y que le va a servir a un usuario para aprender programación en otro lenguaje. ¿Y por qué digo que hacer una aplicación en macros hoy en día no vale tanto la pena? Porque mientras haces una aplicación en macros de Visual Basic, te haces la misma aplicación en Python en R y puedes cobrar el doble o hasta el triple y te queda funcional para desplegarla en cualquier servidor y demás. Fuera de eso, pues sí, entonces, ¿por qué vemos macros? Porque aprendiendo programación básica uno sí puede hacer muchas herramientas en macros
que le ahorren tiempo, como por ejemplo escribir muchas celdas o tomar valores de unas celdas y pasarlo a otra hoja cuando son procesos muy repetitivos que hay que hacerlo 1000 veces. Me ha pasado y de hecho en la lista de videos que voy a dejar de macros voy a dejar un ejemplo de cosas para las que las macros serían útiles. Esa sería la ruta de aprendizaje. En las listas de videos están ejemplos, están tanto ejemplos como para ir practicando y estudiando, como también ejemplos para que un estudiante se siente y los haga solo. Espero que este video sea de gran claridad, sea de gran utilidad y los invito a suscribirse. Hasta pronto.